vamos a continuar nuestro estudio de hermenéutica, o sea, la interpretación de la Biblia, los textos bíblicos, entrándole de lleno al capítulo número 7, donde vamos a hablar sobre el contexto literario. La misma definición se refiere a lo que está al lado, antes o después del texto que estemos analizando. Habíamos visto en el capítulo 6 el contexto histórico-cultural, que es todo aquello que rodea el pasaje o el libro que estamos estudiando, que no está en la Biblia, o sea, no está en el contexto literario, sino que sería la historia, la tradición, libros que se escribieron históricamente durante ese periodo, averiguar lugares, por ejemplo, mapas, y hablamos de diccionarios bíblicos o comentarios bíblicos. Todas esas son herramientas que nos van a ayudar para encontrar el contexto histórico, cultural, más el contexto literario. No, el contexto literario va a estar dentro de el pasaje, al lado, alrededor, aún dentro de la misma Biblia entera, sería todo nuestro contexto literario. Sin lugar a dudas, en la interpretación bíblica es sumamente importante entender que el contexto determina el significado. Tomar un texto sin ver el contexto que lo rodea es un error grave que nos puede llevar a malinterpretar el texto y a sacar excusas diciendo que la Biblia dice lo que realmente nunca Dios intentó, ni el autor cuando escribió el pasaje. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y este es un ejemplo bastante divertido, porque este muchacho le gustaba a esta muchacha y se quería casar con ella. Entonces se fue a primera carta de Corintios y sacó en el capítulo 7 y el versículo 36, la última parte del versículo que dice que se case. Y entonces él dice, Dios me reveló que se case. Y fue luego a Juan 13:27, donde encontró parte de ese versículo que dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pues se acercó a la muchacha, que era muy bonita, y le dijo, yo leí en la Biblia, el Señor me dijo que nos casemos, ¿verdad? Y no solo eso, me dijo que lo haga ya. Claro, esto es un poco jocoso, ¿verdad? No es muy serio, pero ¿cuántas otras pasajes podríamos encontrar que sí mucha gente los ha usado como un pretexto para cubrir algo que quieren hacer y que la Biblia lo respalde? Y en realidad que la Biblia, si se usa mal, fuera de contexto, nos puede ayudar a muchos que falsamente encuentren pasajes a encontrar allí que Dios aprueba esas cosas cuando están fuera del contexto literario, ¿verdad? Él vio este mandamiento y dijo, ¿y hay que hacerlo? Pero ya, muchacha, nos casamos mañana, o está muy desesperado. Pero realmente el pasaje dice totalmente cosas que nada tienen que ver. El versículo 36 dice así, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. O sea, Pablo está diciendo, si tiene una hija y ella quiere quedarse sin casarse, está bien, pero si se casa, no peca, tampoco, es una opción. Luego dice el 37, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Es decir, Pablo no está diciendo que la gente tiene que casar, es una opción, es una opción. Incluso él mismo dice en un pasaje que él deseara que muchos fueran como él, que no se casaron. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó a un ministerio donde le hubiera estorbado muchísimo la mujer y los hijos. Y era un hombre que hoy estaba en un lugar y lo perseguían y lo metían a la cárcel y huía a otra ciudad. Para él habría sido una incomodidad y él decidió, por el bien del ministerio, el llamamiento, no casarse. El pasaje que estamos viendo, nada que ver con que todo el mundo tiene que casarse. Es una opción, ¿verdad?
Entonces vemos que el segundo pasaje tampoco, y lo conocemos este pasaje, es cuando el Señor está en la Santa Cena, allí, ¿verdad? Está en la última cena, y Él dice: el que come conmigo y moja el pan conmigo allí es el que me va a traicionar. Y cuando Judas le dice: soy yo, y le dijo: sí, ve y haz lo que has de hacer a lo pronto, ¿verdad? ¿Y qué era? Estaba hablando de una traición terrible, la peor traición en la historia. Entonces, combinando estos dos pasajes es uno de los más grandes errores, y lo cual sucede mucho entre predicadores, evangelistas, pastores, gente predicando cosas que no van con el contexto literario. Para entender y aplicar la Biblia necesitamos darle suma importancia a dos tipos mayores de contexto: el histórico y el literario. El contexto histórico es el trasfondo histórico-cultural del texto, el cual ya lo discutimos en el capítulo anterior, y el contexto literario se relaciona con la forma particular que toma el texto o el género literario en este caso, y a las palabras, frases y párrafos que rodean el pasaje que usted está estudiando. Es el contexto alrededor, todo lo que rodea el pasaje. Y todo el contexto puede tomar todo un libro y todo un capítulo, todo un párrafo, todo un capítulo, todo el libro donde se encuentra el pasaje, y aún el Nuevo Testamento, si está ahí, o el Antiguo Testamento, y si no, el contexto que lo rodea, que es toda la Biblia. Entonces se va expandiendo en forma circular hasta que cubra todo lo necesario para encontrar el correcto significado literario del pasaje. De cada pasaje de las Escrituras debemos primero notar la forma que toma, o sea, de qué manera es que tiene este significado. Antes de mirar su contenido, ¿qué significa? La palabra género es una palabra francesa que significa forma o clase. Cuando es aplicada a la interpretación bíblica, la expresión género literario se refiere a las diferentes categorías o tipos de literatura que se encuentran en la Biblia. En el Antiguo Testamento usted encontrará narrativa, ¿cómo qué? ¿Cuál narrativa tenemos? Génesis, Éxodo, está contándonos ¿qué? La historia del llamado de Abraham. Génesis nos cuenta toda la historia de la creación y el hombre y Noé y todo. Es una narrativa, es como decir un cuento, ¿verdad? Los cuentos son narrativa. También encontramos la ley. ¿Es diferente la ley a la narrativa? Sí, porque es mandamientos. Dios la da y son mandamientos dados de cierta forma literaria diferente. No es una narrativa, sino que son mandamientos de la ley que Dios le dio a Moisés. Encontramos poesía, ¿como dónde? ¿Dónde está la poesía? Cantares, todos estos libros. Y hay algunos libros en el Antiguo Testamento que no son poesía, pero contienen poesía. Por ejemplo, hay pasajes de David que son en forma poética. En Génesis encontramos alguna poesía. Job está en forma de poesía, libros que tienen poesía hebrea. Y es Cantar de los Cantares, pura poesía, y la usan mucho los enamorados para decirle a la novia poemas de amor, ¿no? Bueno, y también encontramos la profecía en el Antiguo Testamento, como Daniel y Ezequiel. Hay mucha profecía, incluso Isaías habla sobre profecía mesiánica, y también los libros de sabiduría, como en el caso de Eclesiastés, ¿verdad? Eclesiastés, incluso Proverbios, más bien que poesía es sabiduría, ¿verdad? Eclesiastés, y en el Antiguo Testamento es más bien sabiduría, libros de sabiduría. En el Nuevo Testamento estas formas incluyen los evangelios. Es un tipo de literatura específica, no es solo narrativa, pero también ¿qué hay? Hay diálogo, ¿cierto? Hay muchas parábolas y otro tipo de literatura combinada. Es muy específica, y cuando estemos más adelante vamos a estudiar ese tipo de género literario específico, y le vamos a llamar evangelio, el tipo de evangelio. Está la historia, ¿como qué libro? Hechos, es un libro histórico, ¿verdad? Cartas, las de Pablo y algunas otras de Juan y de Pedro, y sobre todo, ¿verdad? El Apocalipsis, que nos va a mostrar lo que es la literatura
apocalíptica que tiene, hay que leerla diferente a las otras porque tiene mucha simbología, muchos símbolos y detalles que hay que tomar en consideración. Tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento nos presentan una variedad de subgéneros. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de un género hay otras partes que lo forman. Por ejemplo, en los evangelios las parábolas, sin lugar a dudas, también los dichos, hay muchas moralejas. Los proverbios están llenos de moralejas. Los sermones también tienen una connotación diferente. Discutiremos todos los mayores géneros literarios en la última parte, cuando en la segunda parte de la clase entremos ya en el Nuevo, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, libro por libro. Vamos a darle un repaso a cada uno de estos géneros. Por ahora basta con que sepamos que hay varios géneros literarios en ambos testamentos, ¿verdad? Entonces, la metáfora, por ejemplo, se usa mucho en lingüísticas para descubrir el género literario. Es un tipo de juego. A veces las parábolas, ¿verdad?, tienen que interpretarse, la metáfora o parábolas, hay que interpretarlas específicamente, porque todas son a veces simbólicas, ¿verdad? Entonces hay que aprender a examinar este tipo de partes o subgéneros. Usted puede pensar en cada clase de género como si fuera una clase diferente de juego, con sus propias reglas. Y es interesante este ejemplo que nos da. Por ejemplo, usted trae un europeo que está acostumbrado al fútbol soccer, al fútbol nuestro, y lo lleva a ver un partido de fútbol americano y se va a quedar diciendo, pero ¿por qué cogen la pelota con la mano? ¿Verdad? ¿Y por qué solo una persona puede patearla? Allá donde yo veo fútbol, todos la pateamos con el pie, menos el portero. Bueno, el portero también, pero solo él puede tocarla con la mano. Lo mismo con el básquetbol, ¿verdad? Porque cada juego tiene, ¿qué? Reglas. Y usted, para interpretar y entender un juego, necesita conocer la regla. No es la misma regla para todos los juegos. Asimismo, todos los géneros literarios hay que seguir las reglas literarias para entenderlo, interpretarlo. De otra manera nos vamos a confundir. ¿Okay? Esto es bien importante. Otra de las cosas importantes es que tanto el lector como el autor deben estar en la misma página, es decir, estudiando como el autor escribió el pasaje en el género que lo escribió. Nosotros necesitamos estudiarlo ahí mismo. No pueden haber una conversación si no estamos en la misma página, en la misma terminología, y allí el texto entonces empieza a comunicarse con nosotros y a darnos a entender perfectamente lo que él quiso decir cuando se escribió. De esta manera el género literario actúa como una especie de convenio de comunicación. Si nosotros entendemos que David escribió un poema, cuando escribió algún salmo, necesitamos entenderlo desde esa misma perspectiva con que David lo dio. ¿Qué sucede con el poema? Que hay muchas formas literarias simbólicas, y no es así realmente. Si nosotros estamos analizando, por ejemplo, una narrativa, no vamos a tomar que hay ahí figuras literarias, porque nos está contando una historia, ¿cierto? Cuando leemos el Salmo, vamos a saber y vamos a entender que David está usando muchas imágenes representativas. Por ejemplo, habla de Dios y le da figuras y caras y le da manos y otros aspectos que no son así. Pero para entenderlo tenemos que analizar el Salmo de la misma perspectiva en que el autor lo escribió. O si no, nos vamos a confundir totalmente y no vamos a entender. Entonces, este convenio de comunicación es un acuerdo que se ha arreglado entre el autor y el lector acerca de cómo comunicarse ambos. Para que nosotros podamos mantener este convenio de comunicación, debemos permitir que el género que escogió el autor determine las reglas que vamos a usar para entender sus palabras. Nosotros no las interpretamos como nosotros pensamos, es como él las escribió. El desatender el género literario en la Biblia es violar nuestro convenio con el autor bíblico y con el Espíritu Santo, quien fue el que inspiró el mensaje. Entonces estaríamos
haciendo algo que va contra Dios si tratamos de interpretarlo a nuestra manera. Si se detiene y piensa acerca de esto, verá que constantemente usted se enfrenta a diferentes clases de géneros en el curso de la vida diaria. En un día usted puede leer el periódico, ¿sí? ¿Qué es el periódico? Pura información, detallada. No pierden tiempo en adornar mucho lo que están escribiendo porque es algo informativo, es literatura informativa, o sea, periodística, correcto. En la mañana lee periódico, luego va a buscar un número telefónico en el directorio. ¿Cómo lo lee? Como una lista de números. No le da mucha información, solo busca el número que necesita. Va al restaurante y ordena en un menú. No es lo mismo que leer el periódico. Reflexiona sobre un poema, disfruta de una carta de amor y sigue las instrucciones de cómo llegar a la casa de un amigo. Sí, bueno, ahora usamos GPS, pero antes había que buscar en un mapa. Totalmente diferentes, cosas diferentes. Y luego termina meditando en un libro devocional. 5 o 6 diferentes géneros literarios que se leen como diferente. Asimismo, cuando usted enfrenta estas diferentes formas literarias, usted sabe, conscientemente, que debe jugar o seguir las reglas y corre el riesgo de malinterpretar la lectura. Si usted está leyendo el periódico y queriendo encontrarse un poema, no lo va a hallar, a no ser que alguien escribiera un poema en el periódico, que puede ser. Pero el género determina la forma en que lo vamos a leer, a interpretar también. Usted corre riesgos peligrosos si confunde un directorio telefónico con una carta de amor. Claro que sí, ¿verdad? O confunde un menú con las direcciones de la casa de su amigo. Obviamente que nosotros no leemos los menús de la misma manera que leemos las cartas de amor o los periódicos, ni tampoco de la misma manera leemos un devocional. Nosotros sabemos esto porque los diferentes géneros evocan cierta expectativa interpretativa de parte del lector. El juego de los géneros determina las reglas de interpretación, así como nosotros sabemos que la clase de juego determina las reglas para poder jugarlo. Asimismo sabemos que cada género literario en la Biblia viene a nosotros con su propio grupo incorporado de reglas interpretativas. Cuando los lectores ponen atención a esas reglas, tienen una mayor posibilidad de leer el pasaje tal como fue la intención del autor. Los géneros dan forma a nuestras expectativas de cómo acercarnos a un texto en particular. La forma o género del texto realmente está conectada al contenido del texto y por esta razón debemos tomar el género literario seriamente. El mismo significado de la Biblia está en juego. Entonces, cuando preparamos un mensaje o hacemos un estudio bíblico, muchas veces saltamos de un evangelio y nos vamos a alguna narrativa en el Antiguo Testamento y vaya y encontramos un poema ahí de David en un salmo y luego vaya y decimos, hay algo apocalíptico aquí, leemos un pedazo de Apocalipsis. Estamos mezclando varios géneros, ¿cierto? Cada vez que yo coja porciones de diferentes géneros literarios, tengo que hacer un cambio en las reglas. No lo puedo interpretar todos de la misma manera. Y a veces escuchamos predicaciones que es una ensalada. Decimos, bueno, eso no va con eso porque no es del mismo. Y eso no quiere decir que no se puedan mezclar los pasajes. Hay que interpretarlos correctamente para formar un cuerpo, ¿verdad?, que le dé sentido al mensaje y se interprete correctamente cada uno de los textos que estamos analizando. Ese término contexto circuncidante o circundante, que da círculos, se refiere simplemente a los textos que rodean el pasaje que usted está estudiando. Podemos empezar en el pasaje e ir abriéndonos hacia más amplio, hacia el contexto inmediato. En este caso, si es un versículo, ¿cuál sería el contexto inmediato? Pues todos los versículos anteriores y los posteriores donde termine un pensamiento completo. Yo diría un párrafo, ¿cierto? Hablamos de un párrafo. Pero si el párrafo no me da claridad todavía del pasaje que yo quiero estudiar, tengo que irme más atrás y leerme todo el capítulo. Pero si el capítulo forma parte del contexto general, me tengo que ir a leer ¿qué? Todo el libro del autor y entender que
el libro entero es un solo pensamiento, y entonces encuentro cómo el pasaje que estoy estudiando forma parte de ese pensamiento, y el resto del libro va a influenciar la forma en que yo lo interprete. ¿No es cierto? Bueno, y si seguimos más, tendríamos que leer, si está el libro en el Nuevo Testamento, habría que leer ¿qué? Todo el Nuevo Testamento. Y si está en el Antiguo Testamento, todo. Y si no, el contexto más grande que tiene cualquier pasaje es ¿qué? Toda la Biblia. Ahora, no estamos diciendo que para hacer un estudio de un pasaje usted necesita leer cada vez toda la Biblia. Ciertamente no tendría sentido, ¿no? Pero por lo menos debe considerar la enseñanza de toda la Biblia para respaldar el pasaje en el que estamos meditando. Si no, va a haber una mala interpretación y sacando de contexto algo que no lo dijo Dios, y ese es el peligro que podemos caer. Por ejemplo, el contexto que rodea a Romanos capítulo 12, 1 y 2, incluye todos los 11 capítulos anteriores, porque Pablo está dándonos pura doctrina durante 11 capítulos, y en el 12.1 dice, por tanto, entonces ya es la misma doctrina que nos enseñó por 11 capítulos, ponerla en práctica, ya es la parte práctica. Entonces, leemos Romanos, todos los 11 capítulos, llegamos al 12, y luego tenemos que leer del 12.3 hasta que termine todo el libro para entender el pasaje de Romanos 12.1.2. Amén. Esto es parte del trabajo interpretativo. Y este tipo de contexto tenemos que mantenerlo siempre, por lo menos en mente, ¿verdad? Cuando estamos estudiando un pasaje y no olvidándonos un poco de que eso es parte de todo de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, el pasaje que está en Primera de Pedro 5.7 es muy alentador. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es un lindo pasaje, muy, muy conocido, ¿verdad? Favorito de muchas personas. Dice, a mí me encanta Primera de Pedro 5.7, porque qué lindo echar sobre Él toda nuestra ansiedad, porque el Señor nos va a cuidar. Bueno, el contexto inmediato incluye al menos los versículos del 5 al 9, y quizás más aún, porque el tema es este. Oiga, el 5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y este es el versículo favorito de algunos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sigue el 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando a quién devorar. Y el 9 dice, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Por lo menos hay que tomar estos versículos circuncidantes para entender un poco más el versículo 7. Nosotros le animamos a que le dé mayor prioridad al contexto inmediato cuando se quiere determinar el significado del pasaje. Bueno, como los círculos, estos circuncidantes que se van expandiendo, ellos nos van a ilustrar cuál es el sentido del versículo. Entre más cercano esté el círculo del centro, usualmente tiene mayor influencia sobre el significado del pasaje. Es decir, todo el contexto de un pasaje es importante, pero el más importante, ¿cuál es? El inmediato, el que está previo y posterior. Ese es el que le vamos a dar mayor peso, ¿cierto? Y más, abrimos más la amplitud del contexto yéndonos a todo un capítulo y demás, pero no vamos a ignorar el inmediato y darle más valor a algo más extenso cuando el inmediato es el que rodea el texto, y ese es directamente, va a estar influenciando nuestro texto que estamos estudiando. Ahora, en este pasaje de 1 Pedro 5.7 se nos revela que echar nuestra ansiedad sobre el Señor está fuertemente ligada a humillarnos delante de Él. ¿Ok? Hay gente que dice, qué lindo, vamos a echar nuestra ansiedad, pero ¿qué dice ahí?
Humillarnos. Tenemos que primero humillarnos delante del Señor. Esta relación crece aún más fuertemente cuando nos damos cuenta que la palabra echar, esa palabra es en realidad un gerundio, es una acción constante, ¿verdad? Que muestra, por ejemplo, haciéndolo todos los días. Es más bien echando todo el tiempo, todos los días nuestra ansiedad sobre Él. En ese sentido, el original, si tuviésemos un diccionario, una concordancia, algo, nos damos cuenta que el verbo es más bien una acción diaria. No es cuando estamos cargados y de echarlo, es una forma de vida. Amén. Entonces, eso nos va a ayudar. El contexto inmediato revela que humillarnos delante de Dios significa que debemos depositar nuestras preocupaciones y problemas en Dios, porque sabemos que Él nos ama y no nos desamparará. Pero el orgulloso le dice al Señor: yo puedo llevar esta carga solo. Es la persona que dice: yo no necesito, Dios sabe que yo puedo, yo tengo fuerzas todavía. En contraste a la ¿qué? A la humildad, incluye echar nuestras preocupaciones y cuidados en Dios. Es decir, no puedo, Señor, llevarlas, entonces te las deposito a ti. Qué definición tan positiva de humildad. Y esta revelación viene de una cuidadosa lectura del contexto inmediato. Ahora, si yo nada más cojo el versículo y lo saco así con pinzas, ¿verdad? Digo, vea, aquí dice que eche todo. Está una persona pasando una necesidad, una aflicción, le digo, vea lo que dice aquí, en el 1 Pedro, vea qué bonito. Eche toda su ansiedad sobre el Señor. Y la persona dice, eso es todo, sí, eso no es verdad. Porque le estoy diciendo algo que no es parte total del pensamiento. Primero, ¿qué tiene que hacer esa persona? Humillarse delante del Señor. Reconocer que su debilidad, su incapacidad, su falta de fuerzas, y decir, el Señor es mi fortaleza y me voy a humillar, y yo, Señor, yo no puedo. Cuando yo digo no puedo, estoy humillándome diciendo, entonces tú puedes, Señor. ¿Ven? Algunas veces hay algunos contextos. Hay uno por ahí que es muy común que dice resistir al diablo y él oirá de vosotros. Está fuera de contexto. ¿Qué dice antes? Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él. Hay gente que dice, resístanle, no, pero ¿cómo? Si uno no está sometido en la mano, bajo la mano de Dios, en la obediencia y en humillación delante del Señor, el diablo sabe que va a usted resistir nada. Y hay una serie de, miren, por eso es bonito tener versículos favoritos, y yo no tengo ningún problema con eso, pero es muy importante entender que el versículo solo, por sí solo, no es todo un significado. Sería mejor memorizarnos párrafos, ¿verdad? Donde todo el pensamiento sobre lo que queremos transmitir está incluido. Por eso algunos versículos solos no son muy positivos de transmitírselo a alguien, porque quizás estamos rompiendo reglas interpretativas. El próximo paso es aprender a identificar el contexto literario del pasaje. Antes de hacer esto, debemos primero discutir un par de peligros que están asociados con ignorar el contexto. El primer peligro es ignorar el contexto literario. Usted probablemente ha oído decir que uno puede hacer que la Biblia diga lo que uno... ¿Será cierto? ¡Claro! Esto se ha usado por siglos. Eso es verdad solamente si uno desecha el contexto literario. Esto es muy común en las sectas. Las sectas que le tocan la puerta. Le dice, mire, y traen un librito con un montón de versículos sacados de contexto. Le dice, mire, aquí dice. Y la gente dice, ¡ah! ¿De verdad ahí dice eso? Sí, ahí dice eso. Y es verdad. ¿Por qué? Porque ahí lo dice, pero no le están dando ¿qué? Lo que rodea al texto. Entonces está fuera de contexto, es una excusa. Usted no puede hacer que la Biblia diga cualquier cosa si usted considera el contexto literario. Ahí lo detiene. El contexto le dice, ¿usted cree que eso es así? Mire, eso no es así. Y así aprendemos a interpretar correctamente. Las sectas son famosas por esto, por torcer las escrituras, y la mayoría de la lectura errónea brota por la violación del contexto literario. ¿Okay? Solo porque nosotros nos acercamos a las escrituras como cristianos evangélicos no nos hace inmunes a malinterpretar si decidimos ser negligentes en el contexto literario.
hay un número de peligros asociados con el descuido del contexto literario. Aquí discutiremos solo dos de los problemas más comunes. El primero está asociado con los intérpretes individuales. ¿Qué quiere decir? Gente que dice, yo creo que aquí dice esto, y no consulta, ni no pregunta, ni no busca un comentario y dice, yo sé que Dios me dice que eso es lo que dice ahí. Y la Biblia no es de interpretación personal, es de interpretación del cuerpo de Cristo. Tiene que haber un consenso en medio de la iglesia, de los teólogos, de los que escriben libros de interpretación. Y el segundo son los predicadores, que acomodan muchas veces versículos fuera de contexto para que el mensaje tenga sentido. Lo van acomodando para que forme un cuerpo que no es la forma correcta. Entonces, esos son dos graves peligros, ¿verdad? Que tenemos que cuidar. Ignorar el contexto que rodea el texto. El primer peligro es simplemente ignorar el contexto que rodea el pasaje. Esto usualmente sucede cuando algunos individuos se enfocan en un solo versículo sin poner atención de cómo los versículos que los rodean pueden afectar su significado. Por ejemplo, los siguientes versículos son mencionados tradicionalmente por sí solos. Esto es muy común. Aún más, hay gente que dice, anoche el Señor me dio una palabra, y es un texto. Un versículo, nada más, un versículo. El Señor me dio este versículo anoche. El Señor le reveló algo. Bueno, ¿qué debo hacer? Ir y buscar el versículo, pero no me puedo quedar ahí. Yo voy a necesitar ¿qué? Irme para atrás, porque ese es mi trabajo. Irme después para poder entenderlo, porque el Señor sí me puede dar un solo versículo, me lo puede impactar. Aún más, no es un sueño, puede ser que la gente me empieza a hablar de ese versículo, oigo, y lo predican por allá, digo, Señor, me estás hablando de esto. Mi trabajo es ir y hacer una interpretación correcta del versículo para entender lo que Dios me está hablando, porque Dios usó autores bíblicos que no solo escribieron un versículo, escribieron ¿qué? Todo el libro. Y venía un pensamiento, va corriendo una línea de pensamiento. Yo necesito captar eso, aunque el versículo sea lo que Dios me ha revelado, yo necesito entender el contexto que lo rodea. Esto es imperdonable si no lo hacemos. Tenemos que obligatoriamente hacerlo. Vea, por ejemplo, y vea, este versículo es muy mal usado. El de Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él cenaré con él y él conmigo. ¿Lo han oído? Okay, ahorita vamos a ver cómo lo aplicamos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Otro, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Segunda de Timoteo 2:22. Muy comunes. Ve Apocalipsis 3:20. Interesante. Usualmente lo usamos como una promesa de que Jesús a cualquiera que desea lo puede aceptar como su Salvador y Señor. Esto es, este versículo ha sido usado como una promesa evangelística que no es. Usted no le puede decir a un pecador que no se ha arrepentido, conoce al Señor, dice, mire, el Señor está a su puerta y le está llamando, ábrale, porque así no fue la intención de Juan cuando escribió este pasaje. ¿Ok? Y esto, mire, yo he oído predicaciones y terminan con un llamado usando este versículo. Este versículo no se lo escribió Juan ni el Espíritu Santo a los incrédulos, se lo escribió a la iglesia. ¿A la iglesia cuál? A la iglesia fría, tibia, la iglesia de la Odisea, que no era ni fría ni caliente, ¿cierto? Y Jesús le dice a esa iglesia, si ellos vuelven a abrirle la puerta, Él vuelve a tener una comunión con ellos porque lo habían negado, lo habían echado fuera de la iglesia. Esta es una exhortación a una iglesia fría, tibia, dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente. Así que no podemos usar esto para decirle a un pecador, arrepiéntase, el Señor le está tocando a su puerta. Ese no es el pasaje. Hay otros que sí son válidos para eso. Se les asegura a esos creyentes desobedientes que Él está listo y esperando renovar
su relación con ellos. Dice que está a la puerta y está llamando. Y si ellos se arrepienten, abren la puerta. Este versículo se aplica directamente a cristianos que están viviendo apartados de Cristo. Ahí sí. Una persona que ha abandonado al Señor y anda mal en camino y dice, mira, el Señor lo está volviendo a llamar. Él quiere renovar esa comunión con usted. O puede ser un llamado a toda una iglesia que se ha apartado del Señor, andan en falsas doctrinas. Como creyente, ¿usted alguna vez se ha apartado tan lejos de Cristo que se ha preguntado si Él volverá a recibirlo? Apocalipsis 3:20 promete que Él le ama y está esperando restaurarle si usted se arrepiente. ¿Ok? Muy mal usado. Yo lo he oído, yo no sé si, que el Señor me perdone si alguna vez lo usé por ignorancia, pero ese versículo no es de evangelización, es de restauración, que es otra cosa. ¿Ok? Mateo 18:20 es comúnmente recitado para recordarnos que la oración en grupo es especialmente efectiva, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ¿cierto? Pero raramente nos detenemos a pensar lo que realmente estamos diciendo. ¿Está Jesús con nosotros solamente cuando estamos con otros creyentes? El contexto de Mateo 18:20 se refiere a la disciplina de la iglesia, como lo vamos a ver en los versículos del 15 al 17. Por tanto, vea dónde está metido ese versículo. El 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere, a ellos dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tele por gentil y publicano. En otras palabras, Jesús está diciendo que si las congregaciones, aún pequeñas, con unos pocos miembros, siguen las indicaciones para imponer la disciplina entre ellos, obtendrán sus bendiciones. ¿Ok? Está hablando entonces, el contexto habla de ¿qué? De disciplina. Entonces, ¿qué está diciendo? Que si una iglesia es obediente en corregir los errores que están dentro de la iglesia, la oración de esa iglesia, aunque sean pocos, va a ser efectiva. Porque usted puede poner un montón de cristianos desobedientes en grupo y dice, ve, aquí estamos 2 o 3, pero indisciplinados, ¿oirá Dios la oración? ¿Verdad que no? Entonces la condición de los que están orando es importantísima, debe influir para que la comunión, oración en comunión sea ¿qué? Efectiva. Entonces está hablando de que debe haber primero una disciplina para que la oración grupal o en comunión sea efectiva. Porque usted puede poner un montón de desobedientes y un montón de rebeldes a gritar y a hacer cuanta oración quieran y nunca van a ser oídos. Así que el número no tiene que ver en este pasaje, por favor, no tiene que ver el número de personas que están orando, tiene que ver la condición en que ese grupo de personas estén orando. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque a veces decimos, vean hermanos, 2 o 3 y llegamos a pedir y Dios va... Pero si yo me agarro de la mano de 2 o 3 rebeldes y dos o tres ¿cómo se llama? Desobedientes, pecadores que no quieren vivir una vida de santidad delante del Señor, por más que roguemos, no pasa la oración del techo. ¿Ok? Muy bien. Otro de los ejemplos es Timoteo 2:22, ¿verdad? Y es muy favorito porque hablan de la juventud, muchos han dicho, yo he oído decir, es que Timoteo era tan joven y tenía tentación con las hermanas de la iglesia, seguro el muchacho estaba detrás de ellas y Pablo le dijo, huye de las pasiones, ¿cómo le digo? Juveniles, ¿no? Y, ¿no? ¿Han oído eso? Pues yo creo que sí, yo he oído alguna predicación. Pero, ¿cómo define el contexto que lo rodea? Las pasiones juveniles, los predicadores le hemos dado el sentido de que se trata de ¿qué? De sexo. Ahí no dice eso. La palabra sexo en las pasiones juveniles no aparece. Ahí lo que dice ¿qué son pasiones juveniles? Otra cosa. Puede ser que sexo sea una pasión juvenil, pero sexo también es una pasión senil. Usted puede tener 80 años y también tener pasión. O sea,
porque yo no sé de dónde salió la relación de que los jóvenes son más sexuales que los viejos. Eso no es cierto. El sexo es un sentimiento, un sentir, un deseo que se puede prolongar aún en los años viejos, ¿cierto o no? Entonces, muchas veces lo relacionamos con la juventud, lo cual no es verdad. ¿Okay? Pablo le escribe a Timoteo, quien está enfrentando el problema de falsos maestros dentro del liderazgo de la iglesia en Éfeso. Ese es el contexto. La unidad previa del 14 al 19 aclara que Timoteo debe resistir los falsos maestros. Esto está soportado por una analogía del hogar en el 20 al 21. De la misma manera, el 23 al 26 habla de las falsas enseñanzas. En el versículo 23, Pablo le dice a Timoteo: desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, pasiones juveniles. Y por el contrario, le exhorta diciéndole: sigue ¿qué? La justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Para sorpresa de muchos, este versículo tiene poco, si es que tiene algo que ver con las tentaciones sexuales. ¿Por qué? Porque lo hemos oído a través de tantos años y quizás hemos cometido el error de decirlo, que Pablo le está diciendo a este jovencito: calmadito, tranquilo, no se vaya detrás de las mujeres, que ellas lo van a echar a perder a usted. Y de eso no estaba hablando Pablo, ni siquiera se le ocurrió al apóstol ese tema. Era contra los falsos maestros, con las disputas, con los pleitos o divisiones dentro de estas falsas enseñanzas. Bien, a veces nos sorprendemos, pero es verdad. Estos tres ejemplos ilustran el problema de ignorar el contexto que rodea los versículos individuales. La forma en que nuestras Biblias han sido divididas en capítulos y versículos le agrega más problemas a este asunto, porque muchas veces decimos: esto empieza en el versículo 1, capítulo tal, versículo 1, y tal vez el pensamiento viene desde el del capítulo anterior. Y a veces tenemos la tendencia, y algunas Biblias tienen subtítulos, ¿cierto? A veces dice tal y tal cosa que está en medio de los versículos, y pensamos que ya porque hay un subtítulo es un tema diferente. Trataron de hacer eso, pero a veces no. Entonces, aunque usted vea un subtítulo en medio de los versículos, métale mano para atrás y llega al otro subtítulo y siga para adelante, para que usted esté bien seguro de que está leyendo completamente todo el contexto. Y yo creo, casi siempre deberíamos leer por lo menos todo el capítulo. Es lo mínimo. Ya pedirle que lea todo el libro, pues es un poquito más exagerado, aunque hay casos en que sí, pero por lo menos el capítulo entero es casi obligatorio, ¿ok? Para no caer en errores interpretativos, ¿verdad? Debemos ignorar un poco las divisiones y estos numeritos que ponen cada versículo, porque eso es solamente para localizar, es para orden, pero no para tema, no está dividiendo temas, ¿verdad? Muy bien. También necesitamos recordar que las divisiones de los capítulos y los versículos no son parte de los documentos originales, los manuscritos, no venían. Pablo escribió una carta como cualquier persona escribe una carta. ¿Cómo escribe usted una carta? Usted no pone: número 1, te mando a decir cómo estás y qué tal. Número 2, no, ¿verdad? Usted escribe una carta ¿cómo? Corrido. Pablo escribió todas sus cartas corrido. Pablo no decía: mira, Silas era su escribano. Versículo 4, ponle ahí. No. Y nosotros pensamos así a veces, porque así tenemos la Biblia, ¿ok? Siga corrido y lea corrido, ignore un poco los versículos. Esto se agregó después. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo que inspiró las Escrituras, estamos hablando del texto mismo, no de los números. Los números no los inspiró el Espíritu. No deje que estas adiciones editoriales, así se llaman, causen que usted saque frases individuales fuera del contexto que la rodea y les dé un significado que nunca intentó darle el autor a estas frases. Predicación temática. Qué tremendo. Tuvimos una clase muy linda, ¿verdad? De homilética, que es el arte de predicar. Y si algunos se acuerdan de la predicación temática, o también se le llamaba tópica, ¿verdad? Temática o tópica, es peligrosa un poquito. Le voy a decir por qué. Vamos a leer.
Un segundo peligro asociado con el descuido del contexto literario es la predicación temática. La predicación temática es una forma válida de predicar cuando los diferentes pasajes son interpretados en el contexto y el mensaje general no viola esos contextos individuales. Sí se puede predicar tópico o temático, sí se puede, pero frecuentemente la predicación temática distorsiona el significado de las escrituras al descuidar el contexto literario. Aquí está la forma de cómo esto puede suceder. Mire, yo cojo un tema. Cuando yo escojo el tema, vamos a hablar del tema de la esperanza. ¿Okay? ¿Es temático o tópico? Porque yo solo voy a hablar de ¿qué? De la esperanza. ¿Okay? Yo tengo todo el menú de la Biblia a mi disponibilidad para encontrar versículos que hablan de ¿qué? De la esperanza. ¿Okay? Pero el cuidado que tengo que tener es que el significado de la palabra esperanza en los versículos que yo use para mi predicación temática sea el mismo. Porque la misma palabra me puede aparecer 1000 veces en la Biblia con un diferente sentido. ¿Okay? Un sentido que no concuerda entre ellos, aunque sea la misma palabra. Usted coge la concordancia y dice, mira, qué montón de versículos que hablan de esperanza. Cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque si yo voy y saco y meto en mi predicación sobre ese tema, solamente porque el versículo me concuerda con la palabra, estoy cometiendo un error. Yo tengo que ir y buscar esa palabra en otro libro, en otro pasaje, y no solo el versículo donde está la palabra, tengo que estudiar el contexto, a ver si ese contexto donde encuentro la misma palabra esperanza concuerda con el contexto que yo estoy estudiando sobre ese tema. Si no, es punto aparte, es otra cosa. Por ahí encontramos a veces el uso excesivo de este tipo de temas con pasajes que no concuerdan y no tienen ninguna relación. Bueno, por ejemplo, la predicación expositiva, que es el otro opuesta, es la que usted toma todo un pasaje y lo va desarrollando ¿cómo? Versículo por versículo, porción por porción. Es expositivo porque usted está exponiendo no solo el versículo que a usted le interesa, pero todo el contexto. Ahí hay menos peligro de entresacar pedacitos de aquí, pedacitos de allá y hacer una ensaladita. En ese sentido, la predicación expositiva es más segura. No quiero decir que la temática no se debe usar y que no predique temática. Y la otra vez cuando hicimos la clase de homilética, yo les preguntaba, ¿qué es más fácil, hacer una predicación temática o expositiva? Y la mayoría dijo, es mejor hacer la temática. ¿Por qué? Porque hay mucho material donde sacar tema, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Bueno, es hasta cierto punto, pero si usted lo hace nomás por sacar y sacar palabras, va a encontrar un montón de material sobre ese tema. Pero, si usted no tiene el cuidado, es más trabajosa la temática que la expositiva, porque en la temática usted tiene que estudiar cada lugar donde usted va a entresacar el tema. Tiene que casi hacer una serie de estudios bíblicos por cada pasaje que usted va a usar para explicar o llevar a cabo el sermón sobre ese tema. En la expositiva, no, porque si empieza el contexto desde el versículo 1 y corre, si es todo un capítulo, por ejemplo, usted tiene la ventaja que está fluyendo el pensamiento de un solo escritor, ¿sí o no? Y yo se los dije, es más fácil hacer una predicación expositiva y más segura, porque nos va a mantener, nos va a regular dónde vamos a poder predicar, de qué estamos predicando, y el texto y el contexto se va a mantener de mano a mano, de manera que usted no se puede escapar. ¿Ok? Ahora, entendiendo un poquito más, ¿cuál es más fácil, la expositiva o la temática? Depende cuánto trabajo usted quiera poner. Yo me quedo con la expositiva porque salvaguarda el error, nos salvaguarda de error.
más que la otra, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos enseñan que la expositiva, por ejemplo, si usted va a hacer una predicación de Juan 10, el buen pastor, ¿cierto? Es muy simple, usted empieza todo el capítulo Juan y va de idea 1 a 2, a 3, a 4, concluye y ese es el sermón. Y voy a predicarles sobre el buen pastor. No necesito andar viajando y viajando por toda la Biblia, porque todo el capítulo 10 Jesús dice yo soy, y habla del redil y de las ovejas y del saltador, del ladrón, y él da su vida, yo soy, y todo lo que él habla es un solo pasaje, en un solo pasaje está toda la predicación. Usted coge el capítulo 10 de San Juan, pum, uno, y el mismo capítulo le va a dar las divisiones. Es muy sencillo en la predicación expositiva. ¿Okay? Por otro lado, si hacemos una misma predicación temática sobre el pastor, sobre Jesús que dice yo soy el buen pastor, pues vamos a estar que el tema va a ser Jesús es el buen pastor. No cojo todo el capítulo 10, cojo parte. Luego me brinco, ¿a dónde? Al Salmo 23, porque 10 de Juan y Salmo 23, y entonces saco pedazos de Salmo 23, y luego me voy a capítulo 2, de donde está la predicación de Pedro, y habla todo esto, y agarro, 3, 4 pedazos, y hago el sermón. Ojalá que haga un buen trabajo de interpretación bíblica para que mi sermón tenga sentido. O solamente estoy rellenando huecos y decir, qué lindo, viajamos por toda la Biblia y mire, este es el mensaje. Entonces, hay que tener cuidado en esto, ¿ok? Mencionar pasajes bíblicos fuera de contexto podrían servir para hacer un sermón entretenedor. O sea, la gente dice, qué lindo, de todo habló. El cual desfiguraría la verdad del mensaje de Dios. La incorrecta lectura de la Biblia finalmente daña a la gente, esclavizándolas en vez de libertarlas con la verdad. ¿Qué si el joven que se mencionó al principio, el de la novia, creyera que Dios le dijo que se casara con su novia cuando en realidad no ha dicho tal cosa? ¿Cómo irá en su matrimonio? Y si la muchacha dice, de verdad, y él enseña el versículo y todo dice, ok, Dios te habló, nos casamos. Podría quizás llegar a cometer una grave falta, un grave error. Dios no estaba indicándole que hiciera nada y por malinterpretar podría terminar en un gran fracaso. ¿Cómo identificar ese contexto literario? Hasta este punto hemos pasado bastante tiempo enseñándole a usted cómo observar los detalles. Todos los primeros capítulos de este estudio era ¿qué? Observar, leer, observar y analizar las partes del pasaje. Hizo un buen trabajo en eso. Y ahora el hacer una disección de un texto, hacerlo pedacitos, es un buen lugar para entrar al mundo de la interpretación bíblica, pero no es de ninguna manera la meta final, no es despedazar los versículos, sino más bien encontrar el significado completo. La Biblia es más que una colección de partes sin relación entre sí. El Espíritu Santo movió a los escritores bíblicos para conectar sus palabras, frases y párrafos en una unidad literaria y en la forma normal que la gente usa el lenguaje para comunicarse. En contraste, el siguiente párrafo ilustra cómo la gente no usa el lenguaje. Oiga esto. Yo escuché una historia interesante en las noticias la otra noche. El mariscal de campo se echó hacia atrás para enviar un pase. El residuo de carbón está causando que el carburador no funcione apropiadamente. Los 2 bistecs de 2 pulgadas de grosor están cocidos por fuera pero crudos por dentro. Acumulaciones de nieve de 10 pies de altura están bloqueando el camino. La hierba del patio necesita ser cortada. El elevador subió hasta la azotea de un edificio de 100 pisos en menos de un minuto. La audiencia abucheó la pobre actuación. ¿Entendió? ¿Qué es eso? Pedazos de un montón de cosas. Quizás viendo un partido de fútbol, un noticiero, algo que me dijo mi esposa y yo le dije, sí, el césped hay que cortarlo. Y yo lo agarro y lo entrelazo. Digo, ¿esto es una conversación? No tiene ¿qué? Sentido. No tiene sentido porque no hay una línea de pensamiento
regulando lo que estoy diciendo. Son pedazos de párrafos que los puedo conectar, pero no dan ninguna idea. Un montón de información. Hay mucha gente que va a la iglesia y oye un montón de información y dice, uy, qué lindo, hablaron entonces. Y al final, ¿qué dijo? Pues no estoy muy seguro, pero era algo así como esto y lo otro y lo otro, y sí, más o menos, pero... ¿Y usted? Tampoco entendí. Bueno, nosotros típicamente no acostumbramos a atar ideas seleccionadas desordenadamente cuando estamos tratando de comunicarnos. Normalmente las frases se fabrican sobre frases anteriores y conducen luego a otras frases que vienen después para producir un mensaje coherente. Si usted empieza a hablar así, se lo van a llevar al psicólogo, ¿verdad? Y dice, esta persona anda hablando así de hace rato, ¿no? Que algo tiene, ¿no? No le entendemos nada. Dice muchas cosas, pero nadie le entiende. Como la comunicación del mensaje de Dios a nosotros, las partes de la Biblia se conectan para formar un todo y ese todo a la vez transmite un significado a las personas de esas partes. Debemos agregar que el género literario da una forma específica de manera que las partes de ese todo calzan perfectamente unidas. Todos los salmos están conectados porque son una misma forma literaria, un mismo género. Por ejemplo, usted puede hallar una manera diferente de conexión en las cartas de Pablo o en los evangelios de lo que usted encuentra en el libro de Proverbios. Totalmente. ¿Por qué? Porque son afines, esa sería la palabra, los evangelios con las cartas de Pablo. ¿Por qué tienen relación? Aunque uno es un género evangelio y el otro es un género de carta, ¿qué relación hay? Que no tiene con los proverbios. Pues que ambos tienen una conexión, primero porque están en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y segundo, ambas, tanto las cartas de Pablo como los evangelios, hablan ¿de quién? De Cristo. Entonces, por lo menos son más afines, yo diría son más relacionados. Es un poco peligroso y hay que tener mucho cuidado cuando nosotros tomamos un tema del Nuevo Testamento y lo tratamos de respaldar demasiado con pasajes del Antiguo Testamento. Sí se puede, no estoy diciendo que no, va a decir, pastor, usted dice que no se puede usar el Antiguo Testamento si hablo del Nuevo Testamento. Sí, siempre y cuando, y vamos a ver esta regla cuando entremos en el viaje interpretativo en la segunda parte de esta clase, que todo lo que diga el Antiguo Testamento lo puedo usar siempre y cuando el Nuevo Testamento o lo afirma o lo moldea para que en el Nuevo Testamento tenga sentido. Si no hay esta correlación en el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, es obsoleto. Yo no lo puedo pasar por mi puente de interpretación. ¿Okay? Y vemos estos errores de predicadores tremendos, hablando de cosas que el Nuevo Testamento ni siquiera las modela o las acomoda para que el Nuevo Testamento tenga sentido, diciendo que Dios le dijo a Abraham esto y entonces a nosotros nos dice esto. No es cierto, no es cierto, porque es un diferente pacto. Acuérdese la distancia, es un diferente pacto. Y si el Nuevo Testamento no hace mención, o por lo menos toma la misma temática en el Antiguo Testamento y la moldea o la regula o la aplica en el Nuevo Testamento, no me es válido traerlo. Y va a darse cuenta que muchas veces oímos predicadores trayendo cosas del Antiguo Testamento que no son válidas para nosotros. Y es muy común. Y hoy día en estos grupos de prosperidad y todo eso, ese es el pan de todos los días. Es el pan diario. Y entonces la gente está ilusionada con cosas que no aplican correctamente en la interpretación bíblica para nosotros que estamos bajo un nuevo pacto. Y se la están creyendo. Y estos predicadores están estafando a la gente, muchos de ellos, y haciéndolos creer que sí, Dios le prometió eso a ellos cuando no era para ellos. ¿Ok? Y ahí es donde hay un grave peligro, ¿no? En lo que se refiere al contexto literario, nuestra primera meta es identificar cómo el pensamiento de un autor fluye a través de cada parte del libro para formar un todo. Queremos ver cómo las pequeñas unidades se conectan para formar unidades mayores. Esto nos permitirá interpretar nuestro pasaje en su contexto literario original. Aún más, es muy seguro decir que la interpretación más correcta de un pasaje es aquella que calza mejor con el contexto literario. La interpretación que refleja cómo las partes y todo calzan juntas. Cuando nuestra interpretación contradice el contexto literario,
estamos violando la manera en que la gente normalmente usa el lenguaje para comunicarse y nuestra interpretación no es válida. Usted no puede forzar una interpretación que el contexto le dice a usted que no es. No la force, y eso es un grave error, porque estará predicando algo que no es verdad. Y podemos ser hallados mentirosos, falsos y anatemas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Para delinear cómo fluye el pensamiento de un autor se necesitan 4 pasos, son muy importantes. El número 1, usted debe leer todo el libro y dividirlo en párrafos o secciones. Es decir, el libro está dividido en 4 secciones grandes, aunque tenga muchos versículos y muchos capítulos, pueden haber solo secciones. Secciones no quieren decir capítulos, secciones son secciones de pensamiento. Pablo puede usar más de un capítulo para dar un pensamiento. Ya hablamos en Romanos que usa del 1 al 11. Eso es un solo sentido de un solo pensamiento doctrinal. Entonces no es necesariamente por capítulos, porque la división de capítulos se hizo por otra razón. Número 2, usted necesita escribir breves resúmenes de los puntos principales de cada párrafo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el primer párrafo a los Gálatas? ¿Qué dice ahí? Y en pocas palabras resumirlo, es decir, esto es lo que está diciendo. Tercero, usted necesita organizar estos resúmenes en un bosquejo del fluir de las ideas. Entonces, teniendo 3, 4 resúmenes, ahí tiene su bosquejo, ¿cierto? Dice, en la primera parte, Pablo dice esto en la segunda, en la tercera, en la cuarta, y una conclusión después de haber puesto una introducción. Y finalmente, usted debe ver cómo su pasaje calza en todo el mayor tamaño, o sea, cómo calza en todo el pasaje. Nosotros explicaremos estos 4 pasos y los ilustraremos usando la pequeña carta de Pablo a Filemón, que será la más pequeña que hay en el Nuevo Testamento. Yo creo que de las cartas más pequeñas de Pablo, esa es. Y este es el pasaje de Onésimo, ¿no? ¿Verdad? Y luego lo vamos a ver. Leer todo el libro y dividir en párrafos o secciones. El párrafo, más que una palabra o frase, forma la unidad básica de pensamiento en la mayoría de los libros de la Biblia. El libro de Proverbios sería una obvia excepción. ¿Por qué? Porque es puras moralejas. Proverbios es moralejas y moralejas y continúa, y no se podría dividir en secciones porque son individuales los pensamientos. Para dividir el libro en secciones, usted debe identificar los cambios o saltos en la línea de pensamiento que fluyen a través del texto. Aquí hay una lista de marcadores de transición que hay que buscar cuando estamos tratando de determinar cómo el libro se divide en párrafos, en secciones. Y se acuerda que en los primeros capítulos estudiamos, por ejemplo, las conjunciones, algunas como cambios como por lo tanto. ¿Se acuerda? Por lo tanto, es que lo anterior está conectado a un pensamiento diferente en el que sigue después de lo por lo tanto. Entonces, pero, y. La otra que no pusimos, tal vez está aquí, debería estar es sí. ¿Se acuerda? Sí, sí, esa es importante. También hay un cambio de su género, de un saludo, termina un saludo de Pablo en la introducción y luego hace una oración. No las podemos conectar, separar, ¿verdad? Porque primero entra una introducción de saludos y luego sigue una oración. Ahí hay una división. Cambio de tema o tópico. Está hablando sobre una situación que se presentó en la iglesia de inmoralidad y termina ese tema y toca otro tema. Entonces ahí hay otro cambio. Eso es importante. Cambio de tiempo, lugar o marco de los eventos. Esto sucede mucho en los evangelios. Jesús está en la barca, de repente se sube, o está en la orilla del mar, se sube a la barca, van al medio de la mar, hay una tormenta. El Señor reprende el mar, las olas, y de repente llega allá a Gadara y aparecen los endemoniados. Son como escenas de teatro. Eso hay que dividirlo, porque cambia de lugar o marco geográfico. Cambios gramaticales, el sujeto, quién está hablando, el objeto, los pronombres. ¿A quién se refiere? El tiempo verbal, pasado, presente o futuro, la persona o número. Era uno o varios, depende. Y la repetición de la palabra, frase o concepto de la clave, eso era muy importante, ponerle atención a las palabras repetidas, porque eso nos va a indicar la temática. Si el libro es grande o si usted simplemente no tiene el tiempo para buscar estos marcadores de transición,
asegúrese de consultar un buen estudio bíblico, o sea, como un comentario, para ver cómo los editores dividieron el libro en párrafos o secciones. Solo recuerde que el número de los versículos y las divisiones del editor no son inspirados. Nada aparte de la palabra, las palabras que aparecen en la Biblia son inspiradas. Acuérdese que alguien las puso. Aún el comentarista, a veces encontramos Biblias de estudio que abajo aparece un montón de escritura. Eso no es Biblia, es alguien interpretándola, ¿verdad? Y nos pueden guiar equivocadamente. La meta de este primer paso es adquirir un buen sentido para ver la escena completa o todo el libro, que usted pueda notar cómo su pasaje calza con ese todo. Sin algunos versículos que le guíen o sin alguna ayuda de una Biblia de estudio, trate de dividir la carta de Pablo a Filemón en secciones, usando marcadores de secciones que revelen las divisiones. Bueno, esta es una carta de 25 versículos, nada más, ¿verdad? Y podemos dividirla de esta manera. El cambio del saludo, primero empieza Pablo diciéndole: prisionero de Jesucristo, al hermano, ¿verdad? Y el hermano Timoteo al amado Filemón, y es un saludo, ¿verdad? En los primeros versículos. Y también saluda a Apia, otra señora de la iglesia, y a Arquipo, compañero, y a la iglesia, y saluda a todo mundo. Termina el saludo, ¿verdad? Y empieza a dar gracias. En una oración dice: gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, Señor Jesucristo, doy. ¿Cierto? ¿Cambia de qué? De un saludo y luego entra a una oración. La conjunción, por lo tanto, al final de la línea 7, indica otro cambio mayor al empezar. Pablo, el cuerpo central de la carta, es la médula. ¿Cuál es lo que Pablo desea? Que él reciba al portador de la carta. ¿Quién llevaba la carta de Filemón? Onésimo. ¿Qué había sucedido con este esclavo? Era un esclavo, era un siervo de Filemón. Se había escapado. Algunos creen que se había robado dinero por el contexto literario, porque dice: si algo te debo, te debe él, ponlo a mí, yo después te lo pago. Aún más, si alguien debe, eres tú que te debes a mí, le dice Pablo, está cobrando también, ¿no? Onésimo es el portador de la carta, el deseo más grande de Pablo, a quien él engendró, dice, en la prisión, porque Onésimo era un bandido, se escapó, probablemente le robó al amo, llegó a Roma, donde Pablo estaba en una cárcel, y ahí conoció a Pablo y no sabía que Pablo era muy conocido de Filemón. Y después de convertirse, Pablo le reconviene y le dice: ¿sabes qué? Tienes que remendar tu vida, ve de regreso a tu amo, llévale esta carta. Y Onésimo tenía miedo. ¿Sabe por qué? Porque usted le estudia el contexto cultural. Probablemente Filemón lo pudo mandar a matar, ¿ok? Le pudo haber mandado a castigar y hacerle un montón de cosas. Pero la carta, la médula que Pablo está tratando de comunicarle es que le perdone. Y no solo que le perdone, si le dice que le reciba como ¿qué? Como un hermano en la fe, como uno igual. A pesar de que su estatus social o su forma en que él vivía era un esclavo, ahora Pablo dice: él ya no es un esclavo, ahora es un creyente. Entonces, la transición de saludo, de oración, llega al punto donde la médula de esto, el tópico, el tema de la sección es que reciba a este esclavo bandido, se había ido, y lo restaure de nuevo a la posición que estaba, y aún más, le realza la condición, diciéndole que ahora lo reciba como un creyente, como un hermano, ya no tanto como un esclavo. Vea cómo se puede dividir. Del versículo 1 a 3, Pablo identifica a los remitentes y los recipientes de la carta y ofrece un saludo. Esa es la forma en que las cartas se escribían antes, y todavía algunas. Luego da gracias a Dios por la fe y el amor de Filemón y ora por él. Yo no sé si las cartas hoy se escriben así, pero cuando estudiemos las cartas, que es una parte de la segunda parte de este estudio, vamos a ver cómo las cartas bíblicas se forman. Es un estilo diferente de las cartas del primer siglo. Pablo, en los 8 al 12,
apela a Filemón por su hijo, le llama hijo, Onésimo, conforme él lo envía de regreso. Del 13 al 14, Pablo no quiere hacer nada sin la aprobación de Filemón. Esto es importante. Usa astucia, ¿verdad? Le dice, pero yo no sé, tú vas a decidir, pero ya le ha puesto, ¿qué? La idea, ¿verdad? Y le ha encarecidamente pedido que lo reciba. Pablo le ofrece a Filemón una perspectiva en la providencia de Dios en este asunto. Todo esto sucedió, Filemón, porque Dios tenía un propósito para Onésimo, que viniera a conocer al Señor. Así que ahora te lo devuelvo, pero arregladito, bueno, ¿verdad? Pablo le ruega a Filemón que reciba a Onésimo como si lo recibiera él mismo. Le dice, no lo recibas a él, el que va ahí soy yo, ¿verdad? Porque es mi hijo, ¿no? En una forma así. Pablo, versículo 21, expresa confianza de que Filemón hará aún más de lo que él le está pidiendo. Le está confiando ¿en qué? En el amor en Cristo que tenía Filemón. 22, Pablo comparte su esperanza de venir en persona a visitar a Filemón. Le dice que le prepare ahí, que él quiere un día llegar a visitarlo. Versículos 23 y 24, Pablo comparte su saludo con sus compañeros de trabajo y le ofrece una bendición final y concluye la carta con una bendición de gracia. Entonces, vemos allí, ¿verdad?, cómo la carta tiene va haciendo cambio en cada sección. Conforme usted escribe un resumen de cada sección, podrá evaluar sus decisiones acerca de cada división de las secciones. No tenga temor de reconfigurar las unidades conforme usted trata de resumir el punto central de cada sección. Organice una lista de resúmenes de secciones en un bosquejo de pensamiento que fluya, que vaya en sentido uno con el otro. Por ejemplo, podría poner, Pablo identifica a los recipientes y a los que envía la carta con un saludo. Luego le da gracias por la fe y el amor de Filemón y ora por él. Y la otra sección, esas serían dos secciones, la otra desde el 8 al 22 es la apelación, o sea, la petición. Le ofrece que lo reciba, le pide y el regreso de Onésimo y que lo haga Filemón porque él está confiando que Filemón es un hombre lleno del Señor, ¿verdad? Expresa esa confianza, dice Filemón, yo sé que tú vas a hacer más de lo que yo te puedo pedir, y Pablo comparte la esperanza de venir en persona a visitarlo un día, y yo creo que Pablo tenía muchos años de no haber estado ahí, quería volver, aunque estaba en la cárcel y yo creo que no lo logra. La otra sección es que Pablo comparte su saludo con sus compañeros de trabajo, los que están con él allá en la casa en Roma, está preso, y concluye con una bendición. ¿Cuál es el tema de los versículos del 8 al 22? Que es la médula de toda la carta. Es la petición de Pablo a Filemón a favor de Onésimo. Que por favor no haga lo que se merece Onésimo, sino que el amor de Dios que está en Filemón, al cual apela Pablo, sea el que lo mueva a recibirlo como un hermano en la fe. Así que una vez que ya tenemos esa médula, esa sección central, vuelva a su pasaje y pregúntese cómo calza con el contexto que lo rodea. Empuñando bien el fluir del pensamiento de todo el libro, decida de qué forma su pasaje calza con lo que viene antes y después. Este es el corazón de lo que significa identificar el contexto literario. Digamos que está usted estudiando los versículos del 4 al 7, nada más, no todo el libro, donde dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Es una alabanza, un agradecimiento por la vida y el testimonio de Filemón. Ahora, vemos en el contexto que la sección de agradecimiento, la introducción, está dentro de un sándwich entre la apertura y el cuerpo de la carta. Casi todo lo que Pablo dice en esta sección de agradecimiento prepara al lector para
lo que él le va a decir en el cuerpo de la carta. En este caso, el agradecimiento viene a ser la base de petición. Es decir, Pablo era muy bueno, muy sabio para escribir, el Espíritu Santo lo guía, porque no le entra de directo a hacer la petición, sino que primero basa la petición en que las características de este creyente, que era un hombre tremendo de Dios, la realza para que al momento de hacer la petición, Filemón sienta ese llamado del Señor de que debe actuar cristianamente con él, el bandido que se le había escapado, ¿no? Entonces, entendiendo cómo se encuentran las secciones, por eso en este caso es un ejemplo fácil porque Filemón es un libro y entonces pues en pocos minutos podríamos hacer el análisis, pero si cogemos un libro más grande pues va a tomar tiempo y dedicación. Concluimos. Hemos estudiado el contexto literario porque la interpretación que mejor se acomoda al texto es la interpretación más válida. Cuando nosotros ignoramos el contexto literario, corremos el riesgo de forzar a la Biblia a decir lo que nosotros queremos que diga, y sí se puede hacer. Por eso hay tantas falsas sectas y grupos que están promoviendo un montón de falsas doctrinas, porque no toman el contexto del pasaje. Esto podría parecer que satisfaga la necesidad inmediata de la gente, pero finalmente este medio de acercamiento a las Escrituras dañará a las personas al robarle la verdad libertadora de Dios. La gente está buscando respuestas que resistan la prueba del tiempo para resolver los problemas que les están golpeando en la cara, respuestas que la cultura contemporánea simplemente no puede suplir. Y diríamos que ni los psicólogos, ni los psíquicos, ni nadie, solo Dios. Cuando nosotros tomamos el contexto literario seriamente, estamos diciendo, queremos oír lo que Dios está tratando de decirnos, no lo que nosotros queremos que la Biblia diga. Muy importante. En este capítulo hemos aprendido que el contexto literario consiste de ambas cosas, el género y el contexto que rodea el pasaje. Hay que determinar qué es lo que estamos leyendo. El género literario funciona como un convenio de comunicación entre el autor y el lector. Es como un juego de fútbol americano con reglas de fútbol americano y no con las reglas de básquetbol, no va a funcionar. Como lectores, es nuestra obligación ser fieles a este convenio jugando con las reglas del juego establecidas por el autor. El contexto que rodea el pasaje nos muestra que cada pasaje vive en un mundo rodeado por otros pasajes. Nunca Dios dio pasajes sueltos. Nunca inspiró Dios pedacitos. Dijo, ponga un pedacito, hay un pedacito. No, Dios inspiró libros completos. El autor escribió libros completos. Como en el caso de Filemón, quizás uno de los más pequeños. Y el caso, digamos, de Isaías, uno de los profetas con más material literario. De todas maneras, todo forma una sola unidad. Nosotros mismos nos comunicamos conectando nuestras palabras, frases y párrafos formando mensajes coherentes que tienen sentido. Y la Biblia hace lo mismo. Revisamos dos de los más comunes peligros asociados con ignorar el contexto literario y apuntamos la importancia de reconocer el contexto inmediato de un pasaje. Luego concluimos el capítulo sugiriendo 4 pasos para identificar el contexto literario, usando a Filemón como nuestro ejemplo. Conforme usted honre el contexto literario de un pasaje de las Escrituras, usted estará declarando con sus acciones que sobre todas las cosas usted quiere oír lo que Dios tiene que decirle a través de su palabra. Yo quiero decirles que lamentablemente hoy se usa la Biblia para negociar con personas. Muy común. Sean en grupos sectarios donde los tienen atados, usando a veces versículos de temor. A veces usan pasajes que asustan a las personas. Por otro lado, también se usa la Biblia como algo demasiado positivo y la gente está atada
con promesas que no les pertenecen o con pasajes que les dicen que van a tener esto y lo otro y no es aplicable en su vida. Tarde o temprano van a despertar de esa realidad y eso no es lo que la gente anda buscando, eso no es lo que la gente necesita. ¿Sabe lo que necesitamos? La verdadera palabra revelada de Dios, que nos sirva hoy en nuestra situación y nos sirva mañana, porque todo puede ser un mundo de ilusión. Lamentablemente muchos son llevados, por ahí dice la Biblia que muchos tienen comezón de oír. Y muchas veces los predicadores satisfacen solo las necesidades momentáneas, salen muy excitados, muy emocionados de un sermón y dicen, wow, y ahora sí yo puedo conquistar el mundo, pero con un montón de falsas promesas y falsas expectativas que al final de cuentas no van a resultar. Pues nosotros no queremos alimentar expectativas ilusorias en la gente, queremos que escuchen la verdadera palabra del Señor. Y la única manera es que realmente nos volvamos buenos estudiosos bíblicos, que busquemos el sentido real, como Dios inspiró, iluminó a los escritores bíblicos para entender el mensaje de Dios, que era aplicable entonces y también tiene que tener una aplicación para nosotros en el siglo XXI. Si no logramos esto, podemos ser hallados falsos maestros, falsos predicadores, falsos cristianos llevando falsas doctrinas a gente que lamentablemente puede ser llevada por caminos de equivocación. Que Dios nos ayude a gastar un poco de vista y quemarnos las pestañas, aunque sea allí, como nos decía la gente antes, y meternos a indagar, escarbar y profundizar dentro del pasaje bíblico hasta que encontremos, guiados por la iluminación del Espíritu Santo, cuál es la verdad que Dios está hablándonos hoy día. Amén.